paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escucharemos un canto inspirado en el amor que finaliza como una condena de la viña, que aún rodeada de cuidados y de afecto, no supo dar los frutos que se esperaban de ella. Escuchemos a Isaías. Del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará, ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie
casa de Israel. Pablo espera buenas obras de las comunidades cristianas: verdad, justicia, nobleza, amor. Y el fruto de todo eso será la paz. Pongamos atención. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Jesús, en la etapa final de Jerusalén, en que va agudizándose su enfrentamiento con los dirigentes del pueblo, retrata a estos en la figura de los viñadores ingratos y asesinos, a quienes se les quitará la viña, el reino de Dios, para dárselo a un pueblo nuevo. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca y cavó un lagar en él. Construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y lo trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo
y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio, se perdonen nuestros pecados. Imploremos la presencia del dulce huésped de las almas, para que la palabra que ha sido proclamada podamos ahora encarnarla en nuestro corazón. Ven, Espíritu de Dios, llénanos con tu sabiduría. Ven, Espíritu Santo. Amado Dios, Padre tierno y misericordioso, envía la luz de tu Espíritu a nuestros corazones para que la palabra, tu Hijo, nuestro Redentor, su palabra, que es la misma tuya, Padre, penetre en nuestros corazones. Nos des luz y comprensión de cada palabra que sale de tu boca. Que la unción descienda y permítenos siempre que nuestros pasos sean dados a la luz de tu palabra. Todos juntos, oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que viene de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén. Haz llover, río de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, haz llover.
la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. En un pasaje del Evangelio, Jesús nos advierte, Mateo 25 y siguiente, todos esos textos nos hablan de la venida del Señor. Y también el Señor nos dice, si ustedes ven que el cielo está oscuro, ¿qué va a ocurrir? Chaparrón tendremos, ¿verdad? Y efectivamente llueve. O sea, sabemos interpretar los signos de la naturaleza, de las cosas que nos rodean, pero también nos dice Jesús, ¿por qué ustedes nos disciernen también los signos que el Señor nos da? O sea, Dios nos da signos. Y es interesante que la palabra de Dios hoy coincida con un acontecimiento que es un signo de los tiempos, el conflicto israelí-palestino. Y después explicaré por qué. Ese es un signo. Pero también colateralmente a ese signo hay otro signo que tiene que ver con los últimos tiempos, como yo les hablo a ustedes. Hablar de los últimos tiempos no es hablar necesariamente del fin de un mundo que acaba, sino de una realidad que llamamos nosotros apostasía, es decir, renuncia a las cosas de Dios. Un mundo donde la gente no quiere oír hablar de Dios. Coincide con otra profecía de estos tiempos, el conflicto ruso-Ucrania, porque Rusia es protagonista de muchas cosas que vendrán, porque la Virgen habló expresamente el 13 de octubre del año 1917, que vamos a cumplirlo dentro de poco, que Rusia iba a esparcir sus errores por el mundo con persecuciones, pero también habla Nuestra Señora que de esa señal que en su momento nos toca vivir, llegaría también el triunfo de su inmaculado corazón, y que al mundo se le concedería lo que no tiene, porque este mundo lo que más falta es la paz. La paz. Y nosotros creemos que con María estamos en el mes del Rosario, que es un arma poderosa y que siempre debemos tenerlo como sacramental, cargando siempre un rosario en el bolsillo, no como adorno, sino también para usarlo, ¿sí? Ella se presenta en Fátima como Nuestra Señora del Santo Rosario, conocida como la Virgen de Fátima. Todo esto son signos de los tiempos. Hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar, pero quiero concretarme en este momento en la palabra, porque es importante que la palabra nos dé más luces de lo que estamos observando ahora. La primera lectura del profeta Isaías habla también con un lenguaje parabólico, una parábola, que Jesús también va a usarla. Es decir, es una expresión simbólica de lo que es el pueblo de Israel. Una radiografía, si alguien puede leer, por favor, del capítulo, estamos Isaías, el profeta Isaías, capítulo 5, del versículo 4 al 7. ¿Quién lo tiene? El Señor había preparado a Israel como una viña bien, diríamos, diseñada, bien organizada, y quería buscar frutos. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Lo tienen por ahí? Sí, vean. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña, que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que le diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Ahora pues os hago saber lo que pienso hacer con mi viña: quitar su seco y será quemada, desportillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarbe. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia y hay iniquidad, honradez y hay alaridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pongan cuidado a esto. Estamos en el Antiguo Testamento.
Y fíjense cómo ya en el Antiguo Testamento el Señor reprende a su pueblo porque es un pueblo de dura cerviz. Todos los signos que el Señor obró cuando los israelitas salieron de Egipto, consecuencia también pues de una desobediencia al Señor, a su palabra, en fin. Entonces esa deportación, de la que hubo dos grandes deportaciones del pueblo de Israel y una tercera que se da ya en el siglo pasado, donde los israelitas fueron expulsados después de la caída que Jesús también profetizó. Los judíos eran muy orgullosos de su templo, porque en ese templo Dios había descendido y puso su presencia allí, como lo que se llama la Shekinah. La gloria de Dios habitaba en el templo, lugar de culto, lugar de peregrinaciones. Pero también, como todo se deteriora, empezaron a convertir el templo en una casa de comercio. Es así. Por eso Jesús, en un momento, con la santa ira de Dios, expulsa a los vendedores y lo dice claramente: ustedes han convertido la casa del Señor en una casa, una cueva de ladrones. Los judíos, sobre todo las autoridades, se molestan y buscan la forma de eliminar a Jesús, como de hecho lo lograrían. Pero todo en lo que nosotros llamamos la voluntad permisiva de Dios. O sea, que en el plan de Dios era necesario que Cristo muriera. Y muriera de las autoridades, de lo que supuestamente conocían las Escrituras. Por eso es importante que nosotros no solamente es escuchar y conocer la Escritura, sino obedecer la palabra de Dios. Mi pueblo perece, se queja el Señor por falta de conocimiento, y ese conocimiento es la palabra que yo debo poner en práctica. Por eso el Señor también, hemos escuchado que en esta palabra habla de lo que va a ser la suerte de Israel. Recuerden, estamos en el Antiguo Testamento y ya el Señor está profetizando lo que va a ocurrir. Y como la palabra siempre se cumple, llegada a la plenitud de los tiempos, viene Jesús. Jesús entra en la plenitud del tiempo porque era el tiempo que el Padre había dispuesto para traer la salvación. Y ahí se nos habla pues de que en el Evangelio, vamos a ver el Evangelio ahora porque es lo que nos interesa poder discernir lo que está ocurriendo actualmente. Dice la palabra, el Evangelio capítulo 21 de Mateo: entonces, llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros más apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y lo trataron del mismo modo. ¿De qué está hablando Jesús? De los profetas, de todos aquellos que a lo largo de los siglos el Señor iba enviando, tratando de que los viñadores, es decir, el pueblo de Israel, porque es una parábola, es una especie de comparación, le está diciendo: yo puse todos los cuidados por esta viña y mira cómo me pagan. Por último, Jesús se refiere a él. Por último, en la parábola dice: bueno, el dueño de la viña, voy a enviar a mi propio hijo, a mi hijo lo van a respetar. Ya saben ustedes lo que ocurrió. Exactamente esto. Ahora bien, ya no hay por qué dudar de que esa viña, en primer lugar, ¿a quién corresponde? Al pueblo de Israel. Esa es la primera viña. Pero Dios, de esa viña que no cumplió, y aquí entro en una parte histórica que es real, en el año 69 al 70 de nuestra era, de la era cristiana, Israel fue invadida por los romanos. Ya estaban allí. Cuando entran en ese año, destruyen el templo, destruyen todo lo que hay allí. Y Israel quedó desolada. Muchos huyen, se van a otros sitios del mundo, se dividen el pueblo de Israel. Pero siempre, después de esa vencida de los romanos, ocurre un hecho que también es histórico. Se vuelve a repoblar, pero se vuelve a repoblar porque toda esa tierra se conocía como Palestina, ¿ok? Y van viniendo
árabes, que en ese tiempo todavía no existía el Islam, atención, no existía el Islam es mucho más tarde, porque hay confusión cuando la gente habla de musulmanes o de árabes, perdón, piensa que todos los árabes son musulmanes o islamistas, no, hay árabes cristianos, hay palestinos cristianos, esto es importante que ustedes lo sepan. Porque la gente dice, palestinos, todos son musulmanes o árabes. No. Hay que entenderlo. Entonces, se pobló de una población mixta de muchos, pues, por eso el territorio se llamaba Palestina. Se puede decir que Jesús también era palestino, judío palestino, porque es el territorio. Cuando se habla de Palestina, se habla del territorio, no necesariamente de una nacionalidad. Entonces, en ese contexto histórico, la destrucción fue terrible, ¿no? Masacraron a Israel, el templo fue destruido. Jesús ya lo había dicho, esto que ustedes ven, porque los judíos se sentían orgullosos del templo, no quedará piedra sobre piedra. Y después de esto, los cristianos también tienen que huir, lo que ya cuando Jesús conforma su iglesia, ellos también por las persecuciones se van a ir expandiendo por el mundo llevando el cristianismo. Se puede decir, sin ninguna duda, ¿quién representa el viñedo hoy? ¿Quién representa el viñedo? ¿Quién? ¿Quién es el nuevo pueblo de Dios? La iglesia. Nosotros somos el viñedo, el nuevo viñedo de Dios. Y este viñedo también se nos va a pedir cuenta. Entonces, en ese contexto de la viña del Señor, el Señor le hablaba al pueblo de Israel de que Él viene a buscar ¿qué? Los frutos. Oye, si tú tienes un viñedo, obviamente tú necesitas que de ese viñedo produzca pues el vino y todo lo que se puede sacar de las uvas. Entonces, este es el drama. Dios espera frutos de vida, y a todos se nos va a pedir cuenta. Entonces, la iglesia es esa comunidad de creyentes, indistintamente de países, de pueblo, de lengua. Somos una sola iglesia. Cuando uno tiene la oportunidad de estar con hermanos de otras naciones, de otros países, qué bonito es saber de que indistintamente del lenguaje, de la cultura, somos una misma iglesia, una santa, católica y apostólica, porque se fundamenta en la base de los apóstoles. Ahora bien, ¿qué ocurrió inmediatamente, como dije antes, de esa expulsión de los judíos? Se fue repoblando. De cristianos también, después que pasa, el cristianismo primero se expande, pero vuelven otra vez a surgir. Los judíos no vuelven a su tierra, sino hasta el año 1948. Esto es histórico. O sea, todos habían salido y estaban diseminados por el mundo. Mientras tanto, ahí siempre hubo población de palestinos. Si alguna vez han ido a Tierra Santa, van a ver la gran diferencia que hay social, económica, en Tierra Santa, entre los palestinos y los judíos. Lo triste es que son hermanos, son hijos de Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Y aún los islamistas, ya como la religión musulmana, también tienen a Abraham como profeta, ¿sí? O sea, entonces tú dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta división? ¿Por qué este odio entre pueblos hermanos? Porque la raíz de todo esto no solamente es la tierra, que claro que es un elemento. La raíz es una muestra de ver cómo está el mundo hoy. Estamos odiándonos entre nosotros, matándonos entre nosotros, porque no hemos obedecido a Dios, porque no tenemos temor de Dios. Entonces Dios tiene todo el derecho de decir un momento, basta ya. Y créanme que lo va a hacer. Por eso estos acontecimientos, estos signos que estamos viendo, son de toda, diríamos, una especie de profecía de lo que va a ocurrir. Porque está en la palabra de Dios. Llegará un momento en que Dios intervendrá frente a todo esto y lo ha dicho. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de guerra, de revoluciones, de alteración del clima, de todo lo que estamos viviendo, son signos de los tiempos, no para tener miedo ni asustarnos, sino para estar preparados.
porque Dios no hace nada sin avisar a sus profetas con tiempo. Entonces todo esto está en la palabra de Dios. Por eso San Pablo en la segunda lectura de Filipenses hoy nos da como una especie de consuelo. Escribe esta carta, capítulo 4 de San Pablo, versículos 6 al 7. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? ¿Allí? ¿Quién lo quiere leer? ¿Por aquí, por allá, por acá? Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. ¿Qué dice? Todo para que se familiaricen con la palabra de Dios. Estar siempre alegres. Capítulo 4, versículo del 6 al 7. No que... Por cada Sí. cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentar a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Repítelo otra vez porque no se escuchó bien. Vamos a escuchar atentos esto. Fíjense, frente al mundo como está, miren el consejo que da San Pablo. Atención. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión. Con calma. En toda ocasión, ¿qué tenemos que hacer en toda ocasión? Presentar a Dios. ¿Presentar qué? Vuestras peticiones. Súplica, es decir, pídale a Dios, ¡pida! ¡Suplique! ¿Qué más? Mediante la oración y la súplica. ¿Estamos haciendo eso? O sea, ¿cuál es el remedio que tenemos que tener? ¡Ay, que el mundo se va a acabar! ¡Ay, que la guerra! No se inquieten, no pierdan la paz. El que roba la paz viene del maligno. Él quiere que estemos todos en zozobra, en miedo, en angustia. ¡No! Un cristiano no puede caer en esa trampa. No se inquieten, no pierdan la paz. Sigue leyendo. Oración, súplica, ¿qué más? Acompañadas de la acción de gracias. Gracias, Señor, te alabamos. Gracias por el día. Gracias, Señor, porque nos congrega en tu presencia hoy domingo para alabarte, para bendecirte. Acción de gracia. ¿Qué más? Y la paz de Dios. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. aleluya, custodiará vuestros corazones y vuestra ¿qué? Mente. ¿En quién? En Cristo, porque estamos en Él, porque Él ya nos advirtió de las cosas que vamos a vivir y que estamos viviendo. No permita que le roben la paz. No esté con miedo, con angustia, porque eso no viene del Señor. Ahora estamos conscientes de que estas cosas van a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. Él no hace nada sin advertir con forma previa a lo que va a hacer. Entonces dice la palabra de Dios allí, al final Pablo dice, pongan por obra cuanto han aprendido. O sea, no solamente quedarme con la palabra, sino ponerla en obra. Y recibirán de mí, pongan por obra lo que han aprendido y recibido de mí. Todo lo que yo les he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. No el Dios de la guerra. Hoy, desgraciadamente, como ustedes están viendo, se está invocando al Dios de la violencia, al Dios de la guerra. Ya, ahora mientras estoy aquí, el último informe, ya van entre israelitas y palestinos, hermanos, que se odian a muerte, hijos del mismo Abraham, del padre de la fe. Ya van más de 1000 muertos y 4000 heridos. ¿Cuántos de esos morirán también? Y va en escalada. Y no me extraña que esto vaya a tomar otro tapiz mucho más complicado, porque ya algunos como Irán, como Libia, que son países también cercanos, puedan hacer que esto tome otro cariz. O sea, mucho más complicado. Entonces hay que orar por la paz. Hay que pedirle al Señor, Señor, ten misericordia, porque definitivamente los signos están hablando de algo que puede tener repercusiones
inimaginable, por todo lo que implica. Y ahora el Evangelio, ya para completar todo el pensamiento, nos habla de esta parábola también que Jesús emplea o dice. También acuérdense, ¿se acuerdan de la parábola del domingo anterior? De los dos hermanos, uno que dijo voy, no fue, dijo no voy, pero después cambió. Eso nos recuerda la importancia de la conversión, el cambio. Dios quiere nuestro cambio. Llegado el tiempo, la vendimia envió a sus criados para pedirle parte de los frutos. Dios está hablando ahora del pueblo de Israel, pero igualmente Jesús nos refiere lo que es la iglesia. Como miembros de la iglesia estamos llamados a dar frutos y frutos de vida. Por último, le mandó a su propio hijo, es decir, Jesús, pensando, a mi hijo lo van a respetar. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y a quedarnos con la herencia. Y efectivamente se dio. ¿Pero qué ocurrió? En vez de tener la herencia, ¿qué pasó? Perdieron la herencia. Aunque Dios mantiene la promesa sobre el pueblo judío, Ahora voy a decir algo que ustedes deben saber. La palabra de Dios nos dice que en un tiempo de los últimos tiempos, repito, en un tiempo de los últimos tiempos, que ya podíamos decir que estamos en él, vendrá un anticristo. Han habido varios anticristos, pero este anticristo va a superar a todos. O sea, se puede decir que Hitler fue un anticristo, se puede decir que Stalin fue un anticristo, pero el que viene va a ser un anticristo universal, va a tener una potestad y va a ser milagro. En ese anticristo que viene como si fuera Cristo, pero no es Cristo, los judíos lo van a aceptar como el Mesías. Ya el Mesías vino, pero vendrá por segunda vez. Pero no estamos hablando del Mesías, de este anticristo que viene a confundir. Por eso hay que tener cuidado, porque muchos se van a enredar y vino Jesús, vino Cristo. No es Cristo. Va a hacer cosas portentosas y va a confundir la mente de tanta gente que se van a adherir a él. Por eso el Señor advierte, todo esto está en la Escritura, y esa gran confusión va a durar un par de años. La Biblia habla de 3 años y medio aproximadamente del imperio del anticristo. Va a haber un gobierno mundial, va a haber una religión mundial, universal, pero no tiene que ver nada con el cristianismo, una falsa religión. Esto va a ocurrir, eso está en la Escritura. Entonces, frente a eso, los verdaderos cristianos vamos a vivir lo que se vivió en la primitiva iglesia. ¿Saben lo que se vivió en la primitiva iglesia con la persecución? ¿Saben cómo tenían que hacer el culto? Escondido. La misa va a ser en la casa de fulano, en tal lugar. Sí, va a llegar. O sea, no podemos tener, y los que estemos expuestos públicamente van a ser martirizados. O sea, muchos van a morir por su fe. Eso está en la Escritura, todo está, lo estoy resumiendo. Entonces, esa persecución que va a ser terrible, no podremos, repito, vivir nuestra fe públicamente como ahora. Llegará ese momento, estas cosas deben saberlas ustedes. Y llegado el tiempo, si mantenemos firme la fe, el Señor va a intervenir. ¿Y cómo va a intervenir? Con su madre, lo que la Virgen dijo. Por eso que le dice, al final de esa era, no del mundo, de esa era que llamamos apostasía, viene verdaderamente la Virgen María a aplastar al maligno. Que ya lo venció, pero quiere vencerlo también con el cuerpo místico, su iglesia. Y por eso la Virgen añadió en Fátima, y a mi hijo será honrado como nunca antes. ¿Y cómo va a ser honrado? En este sacramento que estamos celebrando, pero que será en mayor esplendor, porque será un reinado de paz nunca antes conocido en la tierra. Y si esto va a ser así, entonces, ¿a qué viene el miedo? ¿A qué viene la confusión? ¿A qué viene la duda? Si la Virgen dijo, mi inmaculado corazón triunfará. Y como signo que la Virgen pidió en Fátima, era que se consagrara Rusia, porque Rusia iba a extender sus errores por el mundo con persecuciones. La historia del pueblo ruso, pero también es un pueblo que le ha dado culto a Dios. Sin embargo, llegó a un momento de ateísmo terrible.
Dios no existe. Y todo esto, el materialismo ateo, en fin, que se expandió por el mundo, aunque ahora están retornando, pero todavía no es suficiente, porque el comunismo no ha muerto. China es un país eminentemente comunista. Tenemos otros países también aquí mismo en América Latina que están en situación de ideología comunista. Entonces todo esto tiene a la humanidad en un conflicto constante y al que nosotros tenemos que estar atentos para no dejarnos confundir, porque es un tiempo, como hemos señalado, de confusión abierta. Y el Señor nos dice al final de la palabra y el triunfo de la madre también. Entonces Jesús le dijo: ¿no han leído en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos o los constructores es ahora la piedra angular? ¿Quién es la piedra angular de este edificio? ¡Cristo! Él es la piedra angular. Y no se puede poner otro fundamento. Por eso, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Cefa, piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No es la iglesia del Papa, ni del obispo, ni del cura. Es la iglesia de Cristo. Por esto esta iglesia nadie la puede destruir jamás. Aleluya. Esta es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. No van a prevalecer. Claro que pasaremos la tribulación. Claro que seremos probados, pero al final reinaremos con Cristo. Esta es la verdad que hay que proclamar. Y termina diciendo nuestro Señor: la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Por esta razón les digo a ustedes, se les será quitado el reino de Dios al pueblo de Israel. Pero Dios no es vengativo. Al final, San Pablo también lo dice, que él sufre por su pueblo, porque tienen una venda, pero esa venda se le quitará, porque Dios mantiene su promesa, porque nosotros somos herederos, de cierta forma, del pueblo de Israel, pero ellos están ahora mismo con una venda porque no reconocieron al Mesías, y al que reconocerán es el falso Mesías, que después también van a tener la oportunidad de reconocer que Jesucristo es el verdadero Rey, el verdadero Señor, el verdadero profeta que Dios dispuso para estos tiempos y para su pueblo Israel. No nos olvidemos que todos los primeros cristianos eran judíos, pero fueron expulsados, ya no podían ir a la sinagoga. Entonces, cuando la iglesia nace de ese Pentecostés y se ha expandido por todo el mundo. Así que tampoco debemos nosotros rechazar al pueblo de Israel, porque es pueblo de Dios, pero están en este momento con una venda, como dice el apóstol, y esa venda les será quitada. Y nos dice el Señor al final: se le dará a un pueblo que produzca fruto. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. Nosotros somos ese pueblo. Y a la pregunta que queda al final de esta reflexión: ¿estamos dando fruto? ¿Estamos contagiando? Este es el tiempo de evangelizar. Este es el tiempo de proclamar a Cristo, de no cerrarnos, seguir hablando, dar testimonio. Porque Jesús nos ha advertido: si alguno se avergüenza de mí en esta generación perversa, ay, no, yo no voy a dar razón de mi fe, ay, me da vergüenza, ay, si alguno se avergüenza de mí en esta generación perversa, el Hijo del Hombre también se avergonzará cuando venga. Si tú no quieres que Dios se avergüence de ti, no te avergüences de tu Dios, no te avergüences de tu fe. Bendito los que sufren por la causa de su fe, bendito los que son perseguidos, bendito los que son atacados, porque somos testigos de un crucificado y no debemos avergonzarnos, porque al final con Él venceremos. Entonces vamos a pedir a Dios en este día por la paz de los pueblos, especialmente por la paz de Israel, por la paz del pueblo palestino, por la paz de Ucrania y Rusia, que tienen también un protagonismo. Pidamos también, porque ya se habla de la posibilidad de una guerra que puede escalar hasta ser nuclear. ¿Saben lo que representaría eso? Si la bomba de Hiroshima pudo tener el efecto devastador de llevarse en una sola población como Nagasaki más de 160,000 personas, el poder nuclear se ha triplicado. O sea, pueblos enteros pueden desaparecer, pueblos enteros.
Y tenemos personas que gobiernan países que no están bien de la cabeza. Tenemos Corea del Norte, tenemos Irán, aunque dicen que no han desarrollado todavía. Tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a los Estados Unidos. ¿Quién va a dar el primer botón? No sabemos. Pero cualquiera de estos pudiera de algún momento, como acto de, diríamos, de hacer sentir su potencial y su fuerza, desbastar. Y claro que detrás de todo eso sabe quién abanica, ¿no? ¿Saben quién abanica esto, no? Sí, guerra, muerte, violencia. ¿Quién abanica eso? El maligno, que la gente no cree en él, no cree en su existencia, no cree en su capacidad. Todas las guerras las provoca el demonio, todas. Él provoca guerra, porque el Señor nos dijo, ámense los unos a otros, no ármense los unos a los otros. Eso no dijo Jesús. Ámense, no ármense. Países que están con un potencial, incluso con hambruna, como puede ser la India, y tiene armas nucleares. Corea del Norte, la gente vive, todos ustedes lo que ven por lo que presentan allí no son más que cosas ficticias. El pueblo pasa hambre, no tienen cosas básicas, pero es un país que tiene unas armas terribles, potenciales de destrucción masiva. No me extrañaría que eso pudiera darse. Y la cantidad de almas que pueden ser destruidas por una bomba nuclear. Pidamos, hermanos, por la paz. Amado Padre, tú conoces mejor la historia, conoces el corazón de los seres humanos porque hemos sido creados por ti. Mira cuánta muerte, cuánta destrucción, cuánta violencia en todas las formas estamos viviendo ahora. Tú nos dijiste que nos amáramos, nos diste ese mandamiento en tu Hijo y Él nos amó hasta el extremo, pero aún así lo crucificamos y lo seguimos crucificando. El único que tiene la paz verdadera es tu Hijo Jesús, oh Padre. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino de justicia. Venga tu reino de paz. Venga tu reino de amor. Señor, que en medio de lo que estamos viviendo hoy no perdamos la esperanza ni la paz. Sabemos que tu triunfo, oh Dios, se dará. Afiánzanos en la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre. Gracias porque los cielos y la tierra pasan. Tu palabra nunca pasará. Todo lo que has profetizado, todo lo que has dicho, se cumplirá. Por eso manténnos firmes en la fe. Y aquellos que están viviendo de miedo, de angustia, de debilidades en todas formas humanas, de pecado, Señor, atráelos a la fuente de tu corazón misericordioso. Aunque estemos como cadáveres en descomposición, tú no quieres la muerte del pecador, sino que cambie su conducta. Permítenos vivir en una verdadera disposición de cambio. Danos un corazón contrito. Danos un corazón arrepentido, Padre. Y tráenos la paz. Tu paz, Señor. La paz que el mundo no puede dar. Solo tú, Jesús. Tu paz. Amén y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.